Aleluya. Saludo a la iglesia en la paz del Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Me alegro por la gracia y misericordia del Señor que nos ha restaurado la salud, aunque seamos tan pequeños y débiles, no merecemos su bondad, su misericordia, pero somos agradecidos por todo que el Señor hace con nosotros, ¿no? Y todas las cosas tienen sus motivos, sus razones, el Señor sabe de todo, ¿no es cierto? Vamos a exponer la palabra del Señor, abrindo nuestras Biblias, el libro de Filipenses capítulo 2, y vamos a seguir exponiendo la segunda parte de la humillación y exaltación de Jesucristo. Y vamos a leer únicamente los versículos 9 al 11. Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11. Yo ya extrañaba a la iglesia, a los hermanos. Una vez que estamos todos los fines de semana, todos los sábados, pasamos 2 sábados lejos de ustedes, extrañaba bastante. Los extrañaba y gracias a Dios estamos juntos de vuelta. Amén. Alabado sea el Señor Jesús. Capítulo 2 de Filipenses, versículos 9 hasta el 11. Dice así: y estando en su condición, 9, este era el 8, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Solo estos 3 versículos y oremos. Querido Dios, gracias te damos por tu bondad, misericordia infinita. Oh Señor, que tú hable con nuestro corazón, Señor. Ministre a nosotros, que podamos aprender y glorificar a tu santo nombre. Entender, Señor Dios, la razón de tu gloria, la razón del enaltecimiento de tu santo nombre. Podemos conocer, Señor, más quién eres, más acerca de ti, y que nuestro corazón se quebrante ante tu gloria y tu grandeza, y que nosotros podamos crecer en conocimiento y en madurez espiritual. En el nombre de Jesús, hable con tu iglesia, hable también conmigo, Señor. Que tú, Señor, crezcas y que yo mengue, en nombre de Jesús. Amén. Y amén. Tome su asiento. Aleluya. Aleluya. Estos 3 versículos son inquietantes. Ellos hablan a nuestro corazón de forma espantosa. Estamos vendo un Jesús que a primer momento fue humillado, se rebajó de su gloria, se despojó de sí mismo y se humilló. La primera parte de este texto tan especial en las Escrituras es un texto que demuestra la gloria y el poder, demuestra la divinidad y también la humildad, la humillación y la humanidad de Cristo. 2 cosas que fueron tratadas en 2 doctrinas antiguas diferentes. 2 falsas doctrinas, llamadas docetistas, aquellos que defendían que Jesús no era divino, sino que que defendía que Jesús no era humano, sino que únicamente divino. Y los gnosticistas, obviamente que el gnosticismo incipiente, es decir, estaba arrancando, no existía ese nombre gnosticismo todavía, pero estaba iniciando sus primeras doctrinas, por eso llamamos gnosticismo incipiente, iniciante, inicial. Cuando defendía que Jesús, al contrario, eran únicamente hombre y no espíritu. Era un sentido de decir, Jesús no es divino por parte de los gnósticos. Porque para los gnósticos la materia es sucia, el espíritu es limpio. Es imposible que el limpio venga a contaminarse con el sucio. Aquel que es totalmente espíritu, como era lo que ellos creían acerca de Jesús, no puede rebajar a la
materia, como a un proceso divino. Porque el proceso divino natural que esperan los gnósticos es que la materia sucia se transforme en algo limpio, que lo corruptible se revista de incorruptibilidad. Cuando Jesús vino de los cielos, conforme a la doctrina cristiana, estábamos afirmando y estamos afirmando que aquel que es totalmente pleno, espiritual, perfecto, inmaculado, el Espíritu de Cristo, es decir, Cristo ya significa aquel que es el Mesías, aquel que es enviado, aquel que es espiritual, venido del Padre, que tiene una misión específica de la divinidad. Por decir esta forma de materialización de la divinidad, la encarnación de Cristo era inconcebible para los gnósticos. Porque la meta es que lo material se convierta en espiritual. No al contrario, cuando Cristo hizo eso, Él hizo totalmente lo contrario. El puro se revistió del impuro. Y tratando de doctrina de las naturalezas de Cristo, hay una vieja historia que se pregunta si a los filósofos y teólogos católicos de un mundo bastante antiguo, la iglesia primitiva, se preguntaba si una mosca caer en el agua bendita, en el agua bendecida, la mosca se purifica porque el agua es pura, o la agua pura se pone impura. Y eso fue algo de discusión en las cátedras por años. El impuro, al tocar el puro, ¿se purifica o impurifica lo puro? Es un pensamiento que trae diversos debates. Si Cristo, siendo espíritu, al tocar lo inmundo que es la carne para los gnosticistas, entonces Él purificó aquello que era inmundo, o aquel que era puro se puso inmundo, porque esa es la doctrina del Antiguo Testamento. Si tú quieres santo, tocar a un inmundo, o a un animal impuro, o a un difunto, o a un muerto, siendo animal o un ser humano, tú te pones impuro. Esa es la ley de Dios en el Antiguo Testamento. Cada uno que se purifique, purifíquese a sí mismo y busque andar en pureza y en purificación. Pero si toca las cosas inmundas, tú te pones impuro. Tienes que lavarte y pasar por toda una ceremonia sacerdotal para volverte a poner puro. El leproso era considerado inmundo, impuro, tenía que llegar de lejos gritando: inmundo, inmundo. Es decir, estoy anunciando a ustedes que salgan del medio, porque viene pasando un leproso, para que ustedes también no se pongan inmundos e impuros. Cuando Jesús viene, Él cambia todos los patrones humanos. Él trae la interpretación y la comprensión, resignifica la ley de Dios. Y nosotros podemos ver lo que estábamos viendo en las oscuras, ahora podemos ver en plena luz. Por eso, queridos hermanos, el Antiguo Testamento se interpreta a partir del Nuevo. Una de las brillantes herramientas interpretativas es considerar que la Biblia se interpreta a sí misma. Uno de los principios de la reforma cristiana, de la reforma protestante, es scripturae, escritura, interpres. En latín significa escritura, interpreta, escritura. Nuestra sabiduría es pequeña, es corta, nuestra vista no alcanza llegar en donde Dios quiere que entendamos sus escrituras. Si las escrituras interpretan las escrituras, yo tengo que ver cómo Jesús interpretó las profecías, como los apóstoles cuando decían: para que se cumpla lo que fue escrito por el profeta Joel. Él está interpretando la escritura del Antiguo Testamento. Ahí podemos entender qué significa aquello que fue dicho. Entonces, cuando entendemos y aprendemos a interpretar las escrituras, no tenemos duda de que estamos caminando por la ruta correcta.
Volviendo acá al cerne de la cosa. Los docetistas entonces decían, Jesús no es humano, es un espíritu, es como un fantasma. Los discípulos ven un fantasma, ven la imagen, pero el hombre es espiritual, no es un hombre. En verdad tú pasas la mano y pasa por adentro, es basado, es solo un, ¿cómo se llama eso? De holograma. Es espíritu, no tiene cuerpo este hombre, así que no es hombre, es solo Dios. Eso defendían los docetistas. Y los docetistas estaban en contra de los gnosticistas exactamente para comprobar que Cristo era Dios. Y los docetistas, queriendo defender su forma de pensar, de darle la gloria a Dios, le quita el cuerpo humano, le quita totalmente la humanidad de Cristo. Los gnosticistas, por otro lado, ya dicen que es imposible que Cristo sea espíritu, porque el proceso reverso no se puede hacer. Entonces quitaron de Cristo la divinidad. Así que para los gnosticistas Cristo era un hombre común como cualquiera. Era únicamente un ser humano que no jamás podría tener el espíritu divino viviendo en él. No era Dios, era solo un hombre. Acá hay un debate secular solo por ese tema de la doble naturaleza de Cristo. Y cuando la Biblia es estudiada e interpretada de forma correcta, Biblia interpretando Biblia, usted va recorriendo todas las escrituras y va dando cuenta que Jesús era así 100% hombre y también 100% Dios. Y estas falsas doctrinas fueron rebatidas a lo largo de los años. Y de vez en cuando sale ahí unas doctrinas nuevas que la verdad son antiguas, digamos así, sectas. Antiguas falsas doctrinas hoy están viniendo como algunas cosas de novedades en algunas instituciones religiosas. Pero si usted estudia un poco las escrituras, te va a dar cuenta que son cosas ya viejas, ya pasadas, ya defendidas por la iglesia, ya escudriñadas en las escrituras y que no son verdaderas. Vamos a entender algún día cómo es ese misticismo de ser 100% una cosa y 100% la otra cosa. No, porque nuestra matemática no cierra. Hay mucho en Dios, como dijo el gran escritor Shakespeare. Hay más entre los cielos y la tierra que sueña nuestra vana filosofía. Hay mucho de Dios que no fue revelado. Hay mucho de Dios que no comprendemos completamente. Hay mucho que tenemos únicamente que rendirnos y, como dice el texto, doblar la rodilla y adorarlo. Hay muchas cosas que pasan en nuestra vida que no entendemos. ¿Quién entiende la muerte? ¿Quién entiende perder una esposa? ¿Quién comprende el dolor de perder un marido, un hijo? Y mirar a Dios y decir, tú haces bien todas las cosas. Hay cosas que son duras en la vida, que son difíciles de comprender. Hay cosas que tú no vas a entender tampoco leyendo las escrituras. A veces te empaña los ojos y no puedes comprender. Pero tranquilo, confía. Como di el ejemplo otro día acá en un mensaje. El padre, cuando ordena las cosas a sus hijos, los hijos no tienen la vista para alcanzar la magnitud del padre que ya vivenció, ya pasó por todo el proceso. No pueden comprender quizás que el padre le está queriendo lo mejor. En su inmadurez, se enoja con el padre, suele quedar enojado, triste, lloroso. Pero si tú no sabes, el hijo debe obediencia a su padre. Aunque no entienda, debe obedecer por confianza. Y ahí es donde entra nosotros. Como hijos de Dios, no siempre vamos a estar maduros suficiente para comprender lo que Dios está haciendo. Pero por confianza, nosotros debemos hacer lo que Él nos dice. Hay muchas cosas que no vamos a entender, pero tenemos que rendirnos a sus pies y decir,
Tú eres cierto, Señor, tú eres justo, perfecto. Todas tus obras son buenas, grandes y maravillosas, justas, y son tus juicios. Grandes y maravillosas son tus obras, justos son tus juicios, como dice en Apocalipsis capítulo 16 y capítulo 15. Cuando el pueblo de Dios se encontrará con nuestro Salvador, vamos a decir únicamente palabras de glorificación a Él. No vamos a preguntar por qué, explícame eso, por qué aquello. Vamos a glorificar su nombre con semejante gozo que Él nos va a poner en nuestro corazón en aquel día. Y vamos a estar tan agradecidos de poder estar con Él, viendo al lado nuestro cayendo 10,000 y 1,000 a nuestra izquierda o derecha. Vamos a ver al lado nuestro los capitanes ricos y poderosos queriendo comprar un vacante, un pasaje, un ticket para pasar con Él a la otra eternidad. Pero será demasiado tarde. Los valores que hoy tenemos como algo importante en el mundo, en este mundo caído, en este día no valerán nada. Puedes dar toda la plata, todo el oro que tengas, no podrás comprar y conseguir un lugar para subir con Cristo a la gloria. Solo el pueblo redimido, lavado y comprado con su sangre podrá tener el ticket del pasaje para la eternidad con Cristo. Hay cosas que es rendir a sus pies, es doblarnos delante de Él. El texto nos dice, versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Y cuando leemos ese texto, parece que no entendemos qué está diciendo acá. Vimos la humillación de Cristo en los versículos anteriores, del 5 al 8. Vimos que Él se despoja de sí mismo, siendo Dios mismo. Desciende a la condición del hombre, se hace semejante a los hombres, y además de hacerse semejante a los hombres, se rebaja al nivel inferior a los hombres. Se hace el menor de los hombres, siervo de los hombres. Aún así los hombres lo escupen, lo humillan, lo crucifican, burlan de Él, lo desnudan, lo exponen y lo crucifican y lo matan. Y aún muriendo Él, dice, Padre, perdónaos porque no saben lo que hacen. Nos salva a nosotros siendo nosotros aún pecadores, malos, de duro corazón, perversos, de sangre fría, que miramos a la cara del reo siendo asesinado y como estamos acá jugando cartas, como pasó en los pies de la cruz, divirtiéndonos y burlando y diciendo, tú no resucitabas a los muertos, tú no eres el rey de Israel, tú no eres Dios, bájate de la cruz, no puedes salvar a ti mismo, ¿cómo podrás salvar a los demás? Una burla semejante que humilla a nuestro Salvador. Este es Jesús, hombre y Dios, que se disminuyó de sí mismo. Ahora, al meditar en esos versículos siguientes, mi cabeza quedaba preguntando, Dios, pero ¿para qué tú vas a gloriarte si ya tenías la gloria toda del universo? ¿Cómo interpretar ese texto? ¿Cómo entender por qué el Señor está diciendo que el Padre le dio y le exaltó sobre todo nombre? Lo exaltó hasta lo sumo. Estamos hablando de un hombre y de un Dios. ¿Cómo comprender esta mística naturaleza? ¿Cómo entender esta unión de la divinidad con la humanidad de Cristo? Este texto es la prueba de que las dos cosas están presentes. Tanto la humanidad, que Él se hizo hombre, por eso fue posible morir. Él no muere como Dios, pero como un hombre muere. Si Cristo no hubiese encarnado, era imposible que muriera. Tuvo que nacer como cada uno de nosotros, pero engendrado del Espíritu Santo. Su naturaleza divina no trajo la carga genética pecaminosa de Adán, pero nosotros,
empujamos sobre Él toda nuestra maldad. Y Dios dejó caer sobre Él. Y Él asumió disponiblemente con toda la intención de asumir nuestra maldad, nuestro pecado, de tal forma que Dios, como es santo, no puede mirar al pecado y ver Cristo cargado de nuestras culpas en una cruz y aléjase de Él. De modo que Cristo exclama en la cruz, en su sumo dolor, diciendo: Elohí, Elohí, lama sabactani. ¿Por qué me abandonaste? Dios mío, Dios mío. Semejante pecado estaba sobre Cristo. Solo a través de una misma especie, llevando la culpa de nosotros, como todo lo que se prefiguró allá en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, en la imagen de un cordero que llevaba nuestra culpa. Cuando la sangre del animal inocente se derramaba, nosotros sentíamos un alivio de que estamos liberados de la culpa del pecado que hemos cometido. Todo eso prefiguraba a Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y miramos al texto y dice que después de haber cumplido con toda su obra en la cruz, el Señor Dios Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y yo me preguntaba, pero ya no tenía, sin como Dios, sin como hijo de Dios, sin antes de la naturaleza naturaleza humana ser derramada sobre Él, no pecaminosa, humana. Antes de vestirse ese cuerpo de muerte, Él ya era todopoderoso. Pero como hombre, Él tuvo que aprender la obediencia, como dice la palabra de Dios. Acá que leímos versículos anteriores. Fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Como hombre, Cristo tuvo que caminar en humillación y humildad. Como hombre, Él no era nadie, hasta que probase a todos los discípulos a través de las señales de Dios, para que su nombre pudiera ser reconocido. El nombre Jesús es nombre de hombre. El Cristo es nombre de Dios, es de la divinidad. Entonces los gnosticistas defendían que Cristo es espíritu y Jesús es el hombre. Este hombre Jesús no tiene el espíritu de Cristo, que también los gnosticistas esperan de otra forma, de una cierta purificación, para que nosotros nos elevemos al nivel espiritual de pureza. Entonces la destrucción del cuerpo carnal se va transformando en cuerpo espiritual, y solo es posible volvernos espirituales una vez que el cuerpo carnal se deshace. Así defienden los gnosticistas, porque el cuerpo espiritual no puede vestirse del cuerpo carnal. Pero Cristo, vistiéndose de este cuerpo carnal, ahí Él tiene dos naturalezas, la humana y la divina. Y con la naturaleza humana de Cristo, Él empieza el camino de todos los hombres. El camino de humildad, el camino de quebranto, el camino de humillación, el camino de tentación, como fue tentado en el desierto. El camino de todos los hombres. Y lo que Cristo conquista para nosotros es llevar delante de Dios el hombre perfecto que apacigua la ira de Dios contra toda la raza humana, contra toda la especie, que quita de las manos de Dios la copa de la ira que será derramada sobre todo pecador, y redime a través del Cordero, siendo Cristo mismo el Cordero y el sumo sacerdote a la vez, como dice el libro de Hebreos.
Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero Él es el único sumo sacerdote capaz de inmolarse a sí mismo, entregándose a sí mismo. Y a través de la muerte de Cristo, Él como Cordero y Él como Dios, poniéndose como sumo sacerdote, presenta delante del Padre el sacrificio perfecto, inmaculado. La culpa de todos aquellos que están en Cristo fue raída de la historia. La culpa de cada uno de nosotros fue presentada en Cristo Jesús. La condena sobre todo pecador estaba sobre Él. Por eso cuando leemos este texto que dice que su nombre fue exaltado sobre todo nombre, nosotros estamos hablando del nombre de Jesús que está en Mateos 1:21, y su nombre se llamará Jesús, porque Él salvará su pueblo de su pecado. El nombre Jesús. Por eso juntamos, y en español está en una sola palabra, Jesucristo. En Brasil portugués es una palabra compuesta, pero sigue siendo una sola palabra. Cuando decimos Jesucristo, nosotros estamos diciendo Jesús es hombre y es Dios. En esta única frase. La defensa más grande del apóstol Juan, en su primera y segunda y tercera epístola, fue declarar que aquel que dice que Jesucristo, que confiesa que Jesucristo es el Señor, este será salvo. Resumió su evangelio en esta frase, el apóstol Juan. Si tú crees que Jesucristo es el Señor, es el Kyrios en griego, porque el Kyrios era una forma de tratamiento para los césares. Los césares llamados mi Señor. Esta palabra aparece más de 400 veces en la Tanaj, que es el Antiguo Testamento judío, pero de forma hebrea, que es Adonai, mi Señor. Y cuando se llegaba a alguna persona delante del César, tenía que rebajarse y decir Kyrios, es decir, mi Señor. Y los creyentes no hacían eso. Ellos predicaban Kyrios es Jesucristo. El Señor, mi Señor es Jesucristo. Y eso confrontó todo el imperio, y por eso los creyentes fueron perseguidos y muchas otras cosas más en la historia de la iglesia, por ver este hombre que para César, para los demás reyes que se veían como dioses, Jesús no pasaba de un hombre, quizás un profeta, pero era un hombre que estaba perturbando la paz de sus reinados. Un hombre que estaba perturbando la paz de los judíos ortodoxos, fariseos y saduceos, que estaba cambiando la doctrina de ellos. Y por eso fue condenado a la muerte por decir la verdad. Yo me acuerdo de la epístola de Gálatas, cuando Pablo reta a los hermanos y llama la atención y dice: tan pronto ustedes fueron engañados y seducidos, oh Gálatas, recién salí, ya están con otra clase de doctrina. Y ellos se ponen nerviosos, los Gálatas se enojan con Pablo. Y Pablo dice: ¿acaso me hice vuestro enemigo por decirles la verdad? Jesús se hizo enemigo del mundo por decir la verdad, y por ello fue condenado. Nosotros acá somos todos discípulos de Jesús. Somos hombres, plenamente hombres. Ningún nombre de nosotros, entre nosotros o alrededor del mundo es tan grande como el nombre de Jesús. Nadie puede llegar siquiera a la primera letra, si vamos a decir de otra forma para poder comparar, de su grandioso nombre. Sumamos los nombres de todos los grandes y poderosos de la tierra, desde Nimrod hasta el día actual, y nos vamos a encontrar sumados
ni siquiera el mínimo de los pies de lo que es la grandeza del nombre de Cristo. Y quiero mostrarles únicamente algunas cosas. Abra su Biblia, por favor. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12, que dice así: Os escribo a vosotros, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su... Es un nombre que perdona pecados. ¿Quiénes de nosotros tenemos un nombre que por mencionarlo tu pecado es perdonado? Otro texto, Hechos 4:12, dice así: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. ¿Qué otro nombre? Es un nombre que salva, que perdona pecados y que salva. Es un nombre que identifica también. Mateos 1, 21 y 23 dice así, versículo 23: He aquí, una virgen conceberá y dará a luz a un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Acá explica la divinidad de Cristo. Versículo 21 dice: y dará a luz a un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados de ellos. Cristo perdona pecados. El nombre de Cristo, de Jesús, salva, de Jesucristo. Otro texto es un nombre que representa. Juan 10, 25. Dice así: Jesús le respondió: os lo he dicho, y no creéis las obras que yo hago en nombre de mi Padre. Ellas dan testimonio de mí. El nombre de Jesús representa al Padre. La humildad de Cristo fue hacer todo en nombre del Padre. El nombre de Jesús lo representa. ¿Qué nombre entre nosotros representa el Padre cuando Él dice: yo y el Padre somos uno? Otro texto, Ezequiel 36, 20 al 24. Este nombre representa al nombre del Dios mismo, y vea cómo Dios vela por su nombre. Dice: y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndole de ellos: estos son pueblo de Jehová, y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel: así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones donde habéis llegado. Dios tiene un celo por su santo nombre. Dios santifica su santo nombre. Jesús fue el único que no se incluyó en este texto de Ezequiel. Él nunca, jamás profanó el santo nombre de su Padre. Toda la misión que le fue dada en su nombre, Él ha cumplido. Y cuando Él ora, allá en Juan 17, Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 1, luego versículo 5, dice así: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, ya se terminó mi tiempo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Es decir, Jesús cumple y termina su obra. Y acá entendemos
que Él está diciendo como hombre. Es el único hombre delante del cielo, delante del Señor, a su diestra, el lugar en donde está sentado, que representa a nosotros. Es el único hombre que está delante de Dios de forma pura, de forma inmaculada. Es el único hombre que cumplió con todo lo que Dios quería. Por eso es posible que Jesús salve a nosotros. Está allá no como Dios. Jesús no resucitó espiritualmente. Jesús ha resucitado en carne y hueso. Está delante de Jehová en carne y hueso, obviamente transformados. Lo incorruptible se revistió de corruptibilidad, pero es cuerpo de hombre. Cuando apresenta-se delante de sus discípulos, cuando duda Andrés le dice: ponga acá los dedos, vea que soy yo, que estoy perforado con los clavos, que estuve colgado en la cruz. Comprueba si tú no crees que yo he resucitado corpóreamente. Y hay doctrinas actuales de teólogos modernos que dudan que la resurrección fue corporal. Hay algunos que están buscando hasta hoy, arqueólogos, los restos mortales de Jesucristo, para comprobar que Él nunca fue un hombre totalmente Dios, sino que un profeta como Mahoma o cualquier otro que hasta hoy está en la tumba, sus huesos allá adentro. Y buscan en la tumba de Jesús, ya buscaron, revistieron, investigaron todo alrededor de varios kilómetros, a ver si conseguían encontrar los huesos de Cristo, para comprobar que no resucitó corporalmente. Y ojo, hay doctrinas y hay predicadores que están enseñando que Jesús ha resucitado únicamente espiritualmente. Pero si Jesús resucitó únicamente espiritualmente, entonces, como Pablo dice, vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe si no ha resucitado físicamente. Porque eso es lo que comprueba que la muerte no tenía poder sobre su cuerpo, sobre él, no el Dios, sino que el hombre Dios, el hombre cordero, el cordero sacerdote y sacerdote sumo. En Hechos capítulo 2 versículo 24 dice: y la muerte no pudo retenerlo, porque no tenía poder sobre él. Abra Hechos 2. Livro de Hechos, capítulo 2, versículo 24. Vamos al texto. Dice así: desde el versículo 23 dice: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Imposible. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Dice Pablo en 1 Corintios 15, 55 adelante. Tragada fue la muerte por la victoria, porque la muerte no tenía ningún derecho, porque el aguijón de la muerte es el pecado. Cristo no tenía un solo pecado. El diablo miraba que es el emperador de la muerte, como dicen Colosenses y dicen Hebreos. El imperio de la muerte Cristo lo venció, y como dice en Efesios, que llevó cautiva la cautividad, venciendo la muerte, la apresuró. El diablo mira hacia Cristo, no ve sobre él ningún pecado, y es imposible acusarlo, es imposible tener poder sobre él. Él levanta suelto los dolores de la muerte. Cristo, hombre, es decir, Jesús, a lo mejor Jesucristo, este hombre Dios que pagó todo por nosotros. Y yo vi una frase hoy de un autor que decía: cuando yo miro para la cruz de Cristo,
yo tengo el peligro de ensoberbecerme y pensar que soy algo grande para que un Dios muera por mí. Pero cuando miro, porque el precio fue muy caro que Él pagó en aquella cruz. Por pagar precio tan alto, parece que yo tengo algún valor. Pero cuando miro por las cosas pequeñas que me vendo, por los pecados tan chiquitos que significan nada, yo veo cuán barato soy, cuán imprestable soy, cuánto no valgo nada. Y ahí glorifico a Él, porque veo que por nada pagó alto precio por mí. Ese es el sacrificio de Jesús. Eso es lo que nos hace llorar, mirar hacia Él y nos rendir. Eso es lo que nos hace no comprender algunas cosas en la interpretación bíblica y rendirnos a Él. Como dice el texto, el versículo último, porque toda rodilla se doblará. Hermanos, todos seremos un día destruidos, como dicen Romanos. El cuerpo carnal será destruido en el viejo hombre cuando se humilla a los pies de Cristo. Pero si nosotros no nos rendimos a sus pies, el texto dice que toda lengua confesará y toda rodilla se doblará delante de Él. Seremos destruidos allá en su segunda venida. O somos destruidos para nuestro orgullo a los pies de la cruz, vendo cuánto no valemos nada y que Él vale todo. Seremos destruidos en aquel gran día, cuando Él vendrá y pisará a los impíos como si fueran estopa bajo los pies de los justos. Como dice Malaquías capítulo 4. Este Jesús que dio todo por nosotros. Vemos acá la glorificación de este hombre Dios que está delante del Padre. Y entendemos que está despojado de sí mismo. Por eso dice, glorifica a tu Hijo con la gloria que tenía antes que se vistiera de cuerpo de muerte, antes que padeciera todo eso, antes que se hiciera un hombre como nosotros. Porque el único hombre victorioso que tiene un nombre que sobre todo nombre es el nombre de Jesús. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Querido Dios, tú, solo tú, Señor, es digno de honra y de gloria. Como dice Apocalipsis capítulo 5, ¿quién es digno de desatar a los sellos? ¿Quién es digno de desatar la historia, intervenir y salvar a una humanidad que ha intentado toda la vida por siglos y siglos y siglos y jamás se han podido purificar? Tú, el puro, llegaste y tocaste al impuro y nos purificaste. Nos salvaste, nos redimiste para Dios. Tu sangre derramada por nosotros en la cruz representó la muerte de todos nosotros. Nos diste vida, Señor. Tú eres digno, el Cordero inmolado. Eres digno de desatar el sello y cambiar la historia. Tú dividiste la historia de la humanidad hasta de aquellos que no te creyeron, Señor. Dividiste en dos épocas, antes y después de Cristo. Tú dividiste la historia, tú pusiste tu nombre en este mundo, en este universo, no como un Dios, sino como un Dios hombre. Vestiste de nuestras ropas, calzaste nuestras jotas sucias y rotas, caminaste por esta tierra, padeciste hambre, sed. Todo lo que necesitamos padeciste vos. Tú, oh Dios, hiciste por nosotros que no valemos nada. Nos vendemos por cosas tan baratas y ahí descubrimos nuestro verdadero valor. Pero tú, Señor, diste un precio tan caro por nosotros que tenemos que doblar la rodilla delante de tus pies, reconocer cuán grandioso eres y te alabar todos los días de nuestra vida. Perdona nuestros pecados, nuestra falta, Señor. Ayúdenos a ser como tú, Señor. Aprender tu carácter, aprender de tus atributos,
aprender quién eres y vivir, Señor, en tu voluntad. Quebrántanos y ayúdanos en nombre de Jesús. Alabemos al Señor.